Soy Emily Carter. Tengo 32 años. Antes de la reunión familiar, mi papá me mandó una carta helada. No intentes venir. No hay razón. No hay explicación. Solo quédate lejos. No discutí. Solo le mandé un mensaje de texto. Entendido. Pero lo que él no sabía era que yo ya había dejado de mendigar un lugar en su mesa. Y lo que hice después lo cambió todo. Si alguna vez te has sentido rechazada por tu propia familia, esta historia es para ti. Porque lo que pasó después te va a dejar con la boca abierta. La carta llegó una mañana tranquila, no por mensaje, llamada o correo electrónico, sino por la vieja costumbre de un sobrecerrado. Dentro, una simple hoja con la letra inconfundible de mi papá. No intentes venir a la reunión familiar. No eres bienvenida. Ni una explicación, ni un poquito de calidez, ni siquiera el pretexto de que era por logística o por falta de asientos. Solo una orden fría, final, cortante, como cuchillo que termina de romper cualquier lazo que nos quedara. Me quedé con la carta en las manos un buen rato, dejando que esas palabras me calaran hondo. De golpe me vinieron a la mente cientos de recuerdos. Navidades intentando encajar, cenas donde nadie escuchaba mi voz, cumpleaños en los que mi ausencia apenas merecía un mensaje. Y aún así, nunca imaginé este nivel de rechazo. No invitarme no era solo un desprecio, era una declaración pública. No me quería ahí, no me quería en la familia. Punto. No discutí. No supliqué. Solo respondí con una palabra: entendido. Esa palabra cargaba con todo: años de heridas emocionales, resistencia en silencio y, ahora, aceptación, o por lo menos, la ilusión de ella. Lo que ellos veían como obediencia, en realidad era claridad. Por fin entendí dónde estaba parada. Había pasado demasiado tiempo intentando ganarme una aprobación que nunca iba a llegar, aferrándome a una idea de familia que solo existía en mis esperanzas. Lo que más dolía no era la exclusión, sino lo fácil que les resultó hacerlo. Sin confrontación, sin conversación, sin consideración, solo un corte limpio. Como si yo fuera un problema que había que eliminar. Y para ellos, esta carta era la solución. Pero mientras pensaban que me estaban silenciando, hicieron lo contrario. Esa carta encendió algo en mí que ni sabía que seguía vivo. No era rencor ni venganza. Era determinación, de la que se cocina en silencio y espera el momento exacto para levantarse. Querían que yo fuera invisible en su reunión. Pero se les olvidó algo. A veces la persona que echas fuera se convierte en la que el mundo no puede ignorar. Y yo ya había terminado de esconderme. La tensión con mi familia no empezó con esa carta. Llevaba años acumulándose, oculta detrás de sonrisas forzadas y tradiciones huecas. Nunca fui la hija que siguió el camino marcado. Mientras mis hermanos estudiaban derecho, conseguían trabajos corporativos y pasaban por prácticas en lugares prestigiosos, yo elegí la creatividad y la independencia. Rechacé una beca en la universidad aprobada por la familia y me fui a estudiar diseño a una escuela más pequeña. Desde ahí me marcaron como la oveja negra. Cuando abrí mi propio negocio de velas después de graduarme, sentí su decepción disfrazada de cortesía. Nunca me preguntaban cómo iba, nunca compartían mis lanzamientos, y jamás trataron mis logros como los de mis hermanos. No era solo el trabajo. Mi negativa a casarme con la pareja aprobada por la familia también les dolió. Cuando cancelé el compromiso, me llamaron irresponsable. Ni siquiera preguntaron por qué. No querían saber lo que había aguantado en silencio. En su idea de hija perfecta no cabía alguien que se elegía a sí misma. Con el tiempo, las invitaciones se volvieron escasas, las conversaciones cortas, y mi presencia en las reuniones parecía más una molestia tolerada que una visita bienvenida. Y aún así, yo seguía yendo, creyendo que tal vez, si me esforzaba más, me verían. Que quizá el cariño y la aprobación estaban a la vuelta de la esquina. Pero con cada intento, me sentía más como una sombra en mi propia familia. La carta solo fue la confirmación final de algo que ya venía pasando. No fue una traición repentina, sino el sello oficial de años de rechazo silencioso. Me estaban borrando poco a poco de su historia. Y ahora solo lo hicieron formal. Pero borrar a alguien no le quita su valor. Ellos veían un fracaso por no conformarme. Yo veía la victoria de no perderme a mí misma. Ellos lo llamaban rebeldía. Yo lo llamaba supervivencia. Podrán haber querido borrar mi nombre de su narrativa, pero estaban a punto de aprender que mi historia nunca fue suya para controlar. La reunión familiar anual no era cualquier cosa. La hacían en salones de lujo, con fotógrafos profesionales, cenas con catering y hasta cobertura en redes sociales.
Aquellas reuniones familiares servían más como una exhibición pública de riqueza y estatus que como una verdadera celebración de unión. La lista de invitados iba mucho más allá de los parientes cercanos. Incluía amigos influyentes, socios de negocios y conocidos de la alta sociedad. Ahí, la asistencia no se trataba de cariño, sino de imagen. Las apariencias pesaban más que las relaciones. La reunión de ese año sería en una finca campestre de prestigio, famosa por albergar cenas políticas y bodas de celebridades. No era un evento privado. Era un mensaje público. La empresa de la familia patrocinaría todo, asegurando cobertura mediática y exposición. Habría fotos circulando, artículos publicados. Todos los invitados serían parte del espectáculo, y quienes no estuvieran en la lista, su ausencia se notaría igual de fuerte. Ahí entendí que la carta no era solo personal, también era estratégica. No querían que mi presencia interfiriera con la imagen cuidadosamente fabricada que estaban proyectando. Mi vida no encajaba con su narrativa de éxito y sofisticación. Para ellos, una hija que tenía un negocio pequeño no era parte de la marca familiar. Habían escrito su historia y yo era el personaje que decidieron borrar para mantenerla limpia. Lo que subestimaron fue el poder del momento. Su obsesión por las apariencias los hacía vulnerables al mismo reflector con el que se querían engrandecer. Un solo movimiento, un cambio de enfoque, podía desbaratar la ilusión que tanto les costaba sostener. Pensaron que al excluirme eliminarían la incomodidad. En cambio, la resaltaron. Ser dejada fuera no era solo rechazo. Era la prueba de que me veían como una amenaza a su perfección. Y eso significaba que todavía tenía poder. Creían que mi silencio era rendición. Pero el silencio también puede ser estrategia. Puede ser la calma antes de un cambio. Ellos pensaban que me habían dejado fuera de su escenario. No sabían que yo llevaba tiempo construyendo el mío, callada, independiente y con más autenticidad que cualquier cosa que ellos hubieran montado. Su reunión tal vez acapararía titulares un día. Pero lo que yo estaba planeando dejaría una huella que ellos no podrían borrar ni manipular. El día que llegó la carta, algo cambió dentro de mí. No necesitaba confrontaciones, discusiones ni colapsos emocionales. La respuesta más fuerte era la contención. Una sola palabra, entendido, dicha con total claridad. No era una concesión, era una declaración. Y mientras ellos creían que el asunto estaba cerrado, en realidad era solo el inicio de un plan silencioso que llevaba un año en marcha. Ese negocio de velas que tanto habían despreciado ya estaba llamando la atención en serio. Con persistencia, desvelos y prueba tras prueba, pasó de ser una marca local a un nombre emergente en el mercado de lujo artesanal. Varias boutiques ya vendían mis productos. Influencers los reseñaban. Clientes recurrentes elogiaban la originalidad y la calidez de la marca. Detrás de cámaras, ya había conversaciones avanzadas con una reconocida firma de estilo de vida ecolujoso interesada en una colaboración. Y tras recibir la carta, el momento me pareció perfecto. Días antes del evento familiar, cerramos el trato. El comunicado de prensa quedó programado. Mi nombre, ese que para ellos era una mancha, iba a aparecer vinculado a algo mucho más grande de lo que imaginaban. El lanzamiento no fue estridente ni pretencioso. Fue elegante, medido y estratégico. La mañana de la reunión, salió la nota de prensa con mi foto y mi nombre, anunciando la nueva línea de productos en colaboración. Y de pronto, todo cambió. Amigos de la familia que me habían dado la espalda empezaron a escribirme. Contactos del sector me etiquetaban en publicaciones de felicitación. Compañeros de la escuela que antes me miraban con lástima ahora compartían la noticia. Y lo más revelador, algunos de mis propios primos, que me habían ignorado por años, comenzaron a mandarme mensajes. Eran educados, incluso cálidos, como si esos años de silencio nunca hubieran pasado. Al final, después de la reunión, todo empezó a moverse. El reflector que ellos querían controlar comenzó a escaparse de sus manos. Conforme los medios y las redes sociales empezaron a hablar de jóvenes emprendedores en ascenso, mi nombre comenzó a aparecer en artículos, podcasts y publicaciones de influencers. La colaboración que lancé con la marca de velas de lujo tomó fuerza a nivel nacional. Grandes tiendas me contactaron para trabajar juntas. Lo que empezó como un proyecto silencioso y de corazón ahora era un negocio sólido, con verdadero valor en el mercado y peso cultural. Aquello que mi familia había menospreciado como un negocito ahora era aplaudido por las mismas personas que ellos siempre habían querido impresionar. Líderes de la industria que antes asistían a sus reuniones familiares ahora estaban yendo a mis eventos de marca.
Conocidos de mi papá me enviaban mensajes llenos de admiración y curiosidad sobre cómo había logrado tanto impulso. Mi presencia en redes sociales creció de la noche a la mañana. No porque buscara validación, sino porque por fin me estaban viendo tal cual soy, sin filtros, sin disculpas y con éxito bajo mis propias reglas. Mientras tanto, el silencio de mi padre dejó de ser poder para convertirse en irrelevancia. Durante años lo había usado como arma para minimizar, ignorar y borrar. Pero ahora ese silencio solo lo aislaba más. Veía al mundo reconocer lo que él decidió no ver, que nunca necesité su mesa para comer, ni su apellido para construir, ni su aprobación para triunfar. Los familiares que antes me evitaban por lealtad hacia él empezaron a escribirme en privado, unos con arrepentimiento, otros con vergüenza y algunos con admiración. Pero no respondía a todos. No era enojo. Simplemente había dejado de necesitar su reconocimiento. Entendí que sanar no siempre significa reconciliarse. A veces significa redefinir dónde perteneces. Y yo ya no pertenecía en su mesa. El espacio que ellos habían creado estaba construido sobre control, apariencias y silencio. El mío, sobre autenticidad, creatividad y valor. Ellos intentaron cerrarme una puerta en la cara. Sin saberlo, me empujaron hacia otra que me llevó a la verdadera libertad. Aprendí que el legado no siempre se hereda, se construye. Y yo estaba construyendo el mío, no como una extensión de su nombre, sino como un reflejo de mis propios valores, mi resiliencia y mi verdad. La reunión familiar a la que me habían excluido se desdibujó hasta quedar en el olvido. Se volvió irrelevante dentro de todo lo que vino después. Porque, al final, no necesitaba volver a su historia. Yo ya había escrito la mía, y esta vez, nadie tenía la pluma más que yo.